voy a nobleza obliga. Yo este trabajo lo estoy haciendo con dos colegas amigos a los que admiro profundamente, son mis referentes en la didáctica. Ellos son mexicanos ambos, pero Vicente trabaja en Estados Unidos, así que bueno, nos propusimos esto. Un poco les cuento a raíz de que en didáctica de las ciencias de investigación, en didáctica de las ciencias experimentales, la casi totalidad de los marcos teóricos que nosotros usamos son anglosajones, ¿sí? Y nuestras ciencias experimentales en Latinoamérica tienen otros contextos, o sea, un contexto diferente, lo que no quiere decir que vayan a cambiar los marcos teóricos, ¿sí? Pero sí nos gustaría de pronto hacer un análisis de esto aplicado a Latinoamérica. De hecho, aprovecho la oportunidad para comunicarles que en este semestre comenzó el primer doctorado en didáctica de las ciencias latinoamericano, que se dicta en Panamá. Bueno, tengo la dicha de compartir cursos con estos colegas, así que esta conferencia o esta charla fue un poco el disparador de este proyecto de doctorado que ahora se inicia. Bueno, ¿cuáles son los retos que nosotros nos planteamos? Lo que queremos es reflexionar y discutir sobre estos problemas y posibles soluciones que se dan tanto en el campo del aprendizaje de las ciencias como en la enseñanza, que por cierto, como bien dicen y solemos decir, no son dos monedas de la misma cara, ¿no? Bien, algunos de los problemas que se nos plantean en la ciencia escolar, y cuando hablo de la ciencia escolar también me refiero a la ciencia universitaria, porque también estamos haciendo un uso de un conocimiento didáctico del contenido, transformando el contenido aún en la universidad. Esta ciencia escolar, parece que no me hubiésemos puesto de acuerdo con Patricia, porque esta ciencia escolar comúnmente se presenta de manera segmentada. Primer punto en común ya que estamos planteando aquí. Y esta segmentación se mantiene aún en los cursos contextualizados, ¿sí? Entonces, algunos de los problemas que nosotros notamos y que se hacen evidentes y que todos lo sabemos, pero que bueno, de alguna manera los queremos destacar, es que hay desbalances en varios niveles. El currículum de ciencia se presenta pesado en esta cuestión de la extensión versus la profundidad. Cuando nosotros tenemos que plantear los programas de las asignaturas, nunca nos ponemos de acuerdo, o es más, queremos enseñar profundo y extenso, todo y a fondo, ¿no? La segmentación versus la integración. No me voy a extender en esto porque Patricia acaba de darnos una conferencia excelente al respecto. Conocimiento versus razonamiento, ¿sí? A ver, no sabemos todas las fórmulas, todos los algoritmos, todos, y a la hora de preguntar, ¿sí? La pregunta que suelo hacer a mis alumnos de química, usa el modelo atómico y molecular del agua para explicarme por qué moja el agua en vidrio, ¿no? O sea, a partir de los conceptos, de los conocimientos que tenemos, de esos modelos conceptuales, de qué manera vamos, ¿sí?, al razonamiento, cómo razonamos estas cuestiones. Algorítmico versus conceptual. Muchas veces esto no solo aparece en el currículum, sino también es una reflexión que nosotros nos debemos hacer a la hora de la evaluación, ¿sí? Y por último, la tradición versus la relevancia. Y me vino al pelo para esto la pregunta de por qué seguimos usando esa expresión, ¿sí? Que muchas veces las expresiones que utilizamos en el campo de la ciencia son metáforas, ¿sí? Al principio surgieron como un concepto que suponían que era válido y luego se fue convirtiendo en una metáfora, ¿sí? Y voy a salirme de la física y de la química, entro a la biología. El dogma central de la biología. El dogma central de la biología. El ADN, que es
que se traduce en ARN y que luego se sintetiza la proteína. Pero a ver, perdón, estamos en ciencia, dogma, ¿sí? Y sin embargo, no, pero lo dicen los libros. ¿Sí? Entonces, aquello que fue tan crucial se termina convirtiendo en una metáfora. ¿Sí? Y nosotros estamos, de alguna manera, todo esto va a impactar sobre la motivación y el aprendizaje de nuestros estudiantes, con ideas que de alguna manera, posiblemente el docente lo tenga claro, o no, el dogma choca un poco. La metáfora del campo magnético, campo, ¿sí? Y es un área, sí, pero el campo muchas veces es usado como una metáfora, ¿sí? Entonces hay un montón de metáforas en el lenguaje científico que tiene muchísimo impacto tanto sobre la motivación como sobre el aprendizaje. En ese sentido, este informe, que ya tiene más de 100 años, pero que es más de 10 años, más de 10 años. Es como, para nosotros es como si no existiera realmente. Nos plantea este problema crucial. Los jóvenes, vamos acá atrás. Los jóvenes no desarrollan interés por la ciencia. Y en este informe se destaca particularmente que la razón es la manera en que la ciencia es enseñada. Por primera vez, un documento elaborado por un grupo de investigadores de la Comunidad Europea pone el énfasis y carga las tintas sobre la enseñanza, ¿sí? De modo que tenemos tela para cortar y mucho camino por recorrer en este sentido. Entonces, el reto que nos proponemos es precisamente transformar esa enseñanza de la ciencia con el fin de disminuir ese énfasis que nosotros le ponemos al aprendizaje pasivo de conocimientos aislados. Tanto posiblemente en el campo de la física eso esté también en marcha, ¿sí? También en marcha y la preocupación sea esta. En el campo de la biología y en el campo de la química es también muy enfático el trabajo, y sobre todo porque tanto en la química como en la física el problema de los lenguajes, ¿no? Los lenguajes representacionales, los lenguajes simbólicos, los lenguajes, el modelo de partículas, la abstracción que nosotros usamos, de pronto nos sitúa en esta cuestión, en el énfasis de conocimientos aislados, para incrementar, tratamos de poner un énfasis en un aprendizaje activo de formas productivas de pensar cada disciplina. Entonces, algunas de las afirmaciones que podemos plantear. El contenido no es suficiente para definir una disciplina. Eso nosotros lo afirmamos. De modo que las ciencias experimentales no son solo la teoría celular, la estequiometría, la termodinámica. La disciplina se caracteriza por las formas en las que los que trabajan en esas disciplinas obtienen, representan y evalúan una información relevante para generar preguntas, tomar decisiones y resolver problemas. Eso define la disciplina. ¿Qué define ser físico? ¿Qué define ser químico? No define saberme la estequiometría, no define recitarme el ciclo de Krebs. ¿Sí? Ser químico, ser físico, ser profesional en las ciencias experimentales significa esto. ¿De qué manera obtengo la información? ¿De qué manera la represento? ¿Cómo la uso? ¿Cómo voy a evaluar eso para resolver los problemas? Las preguntas claves. ¿Qué hacen los profesionales de la disciplina? ¿Sí? ¿Qué tipos de problemas tratan de resolver? ¿Qué hace un físico? Cuando uno encuentra a un estudiante, soy estudiante de física, ¿qué hace un físico? ¿No? ¿Qué quieres hacer? ¿No? ¿Qué tipos de problemas tratan de resolver? ¿Cómo enfrentan la resolución de los problemas de su interés? Y acá es donde entran los contextos. ¿Cómo enfrentamos problemas de interés? No en vano me vine vestida como me vine vestida. No
solo por lo latinoamericano. Este vestido está íntegramente teñido con colorantes naturales, ¿sí? Usando químicos que están en los vegetales, ¿sí? En las flores, y uno solo, precisamente el protagónico, el rojo, en el intestino de las hembras de la cochinilla. ¿Cómo resolvían esos problemas, ¿sí? Los mayas, esto es de origen maya, cómo resolvían esos problemas de cambios de pH para lograr diferentes colores sin ser químicos? Entonces, ¿y cómo se usa ahora? Y no en vano los colorantes son los que le dieron la puerta de ingreso a la química en la enseñanza, a la química en las escuelas, ¿sí? Entonces, precisamente por pretender enfrentar la resolución de problemas que son de su interés. ¿Qué tipos de juicios formulan estos profesionales de las disciplinas, y qué tipo de decisiones toman? ¿Qué conocimientos y suposiciones guían sus decisiones y sus acciones? ¿Qué significa en ese sentido ser un profesional de esa disciplina? Entonces, algunas de las respuestas que pudimos formular es que el aprendizaje de las ciencias implica mejorar la comprensión y la habilidad para hacer todas estas características, o sea, caracterizar, predecir, poder controlar, diseñar, explicar y evaluar las propiedades, entidades en conceptos relevantes que me permitan también analizar, sintetizar, transformar y modelar. Es decir, partiendo del fenómeno. Partiendo del fenómeno podemos caracterizar, podemos predecir, podemos controlar. No me gusta tanto ese tema de controlar, porque aparece en todas las definiciones de ciencia como si fuéramos a controlar, pero sí diseñar. ¿Qué hacer? Diseñar experimentos para poder explicar, diseñar experimentos para, explicando, poder evaluar acciones, ¿sí? ¿De qué? De las ideas centrales justamente de las disciplinas. En el campo de la química, las propiedades, la composición, la estructura y las interacciones, ¿sí? En el campo de la biología será la estructura y la función. Las ideas centrales que caracterizan a cada una de las disciplinas en esos contextos, que me permitan hacer todos estos procedimientos. Bien, preguntas guía que nosotros nos planteamos. ¿Cuáles son las formas de pensar fundamentales que queremos que los estudiantes desarrollen? No que queremos que sepan, ¿sí? ¿De qué manera queremos que piensen? ¿Qué tan diferentes son estas formas de pensar fundamentales del razonamiento intuitivo de los estudiantes? De los estudiantes y del público no científico, ¿sí? De pronto los químicos hacemos un experimento de inflar el globo sin soplar, ¿sí? Agregamos vinagre, bicarbonato, el globo se infla, y los que estamos en el campo de la ciencia de pronto sabemos, intuimos o podemos inferir que se trata de una reacción química que produce un gas, ¿sí? Si el vinagre es blanco y el bicarbonato es un polvito blanco, o sea, si el vinagre es transparente y el bicarbonato es un polvito blanco, ya estamos sabiendo qué va a pasar con esa reacción, ya sabemos que el globo se va a inflar. El no químico nos dice, o el no científico, nos dice, uy, hirvió. ¿Sí? Es su pensamiento intuitivo. ¿Cómo le demostramos que no hirvió? Y que lo que se está produciendo ahí no es lo que en realidad está pensando. ¿Y cómo facilitamos el desarrollo de formas de pensar fundamentales en el salón de clases? No solo eso, sino además de todo lo que estamos queriendo hacer, cómo evaluamos si hemos tenido éxito o no. Y a mí me importa mucho el no, porque muchas veces hemos tenido éxito, aparentemente, y no identificamos la confusión, ¿sí?
lo que nosotros decimos y sostenemos es que nuestros estudiantes cumplen con el oficio de ser alumnos, que es responder de la manera en que nosotros esperamos que nos respondan. Entonces estamos muy satisfechos porque hemos enseñado bien. Ahora, la confusión queda enmascarada en ese caso. Entonces, hicimos un experimento y le preguntamos a nuestros estudiantes latinoamericanos qué combustible escogerían si se tuvieran que ir de campamento y llevaran y tuvieran que encender fuego, ¿sí? Entonces les propusimos esto o esto a los estudiantes de química, ¿sí? Les dijimos, ustedes van de campamento, ya conocen cuáles son los compuestos químicos y ¿qué elegirían? Y luego, una vez que tuvimos esas respuestas, volvimos a hacer el mismo ejercicio y les dijimos ¿qué elegirían? ¿Gas natural o alcohol metílico? Cuando hicimos la primera pregunta, el 54% respondió esto, ¿sí? Cuando hicimos la segunda pregunta, el 71% respondió gas natural. Esto, analizado desde el pensamiento intuitivo, tiene razón de ser. O sea, ¿cómo explicamos y cómo lo mejoramos? ¿Cómo explicamos esto que está pasando con nuestros estudiantes? ¿Cómo ante la misma pregunta, ¿sí? Nosotros sabemos que es la misma pregunta, cómo responden de manera diferente? Entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? Cuando los estudiantes se enfrentan a un problema que requiere la toma de decisiones, nuestra mente actúa automáticamente. Paso número 1, se centra en el rasgo más sobresaliente, ¿sí? Paso número 2, si puede, asocia este rasgo sobresaliente con la propiedad bajo evaluación que nosotros estamos sometiendo. O sea, quiero encender fuego. Y por último, inconscientemente sustituye una pregunta difícil por una más fácil. Entonces, lo que hace es asociar. Las asociaciones que la mente establece frecuentemente se basan en suposiciones implícitas sobre las propiedades del comportamiento de este sistema bajo análisis. ¿Cuáles fueron las suposiciones que nuestros estudiantes hicieron? Metano y metanol, ¿sí?, son una mezcla de diferentes cosas, ¿sí? Así lo piensan. Son una mezcla de diferentes cosas que tienen, o sea, ambos compuestos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Las propiedades de la mezcla, ¿sí?, son un promedio de las propiedades de los componentes. Esa es la más fácil. El oxígeno facilita la combustión. ¿Cuál es el mejor? El que tiene oxígeno, ¿sí? Entonces esa es la razón por la cual respondieron, ¿sí?, siguiendo esa línea de pensamiento, respondió el 54% eligiendo el metanol. O sea, ¿cuál es el mejor? El que tiene más oxígeno. El oxígeno facilita la combustión, el que tiene más oxígeno. Este es el pensamiento intuitivo, el razonamiento intuitivo de nuestros estudiantes. Ahora, ¿cómo explicamos gas natural versus alcohol metílico en el formato coloquial? Aquí se aplica el mismo concepto, o sea, relevancia, asociación, sustitución. O sea, primero detectan el concepto relevante, luego asocian y por último sustituyen. Entonces, ¿cuál es el rasgo relevante? El gas es natural. Ahí lo indica, ahí lo dice. El gas es natural. Lo natural es mejor que lo artificial. El mejor es el más natural. ¿Sí? Con ese pensamiento, con esos atajos de pensamiento, que no son, o sea, esto no es tomado como, no es una cuestión menor, porque
todos tenemos esos atajos de pensamiento que son lo que Vicente Talaquer le llama heurísticos, ¿sí? Estos heurísticos que son atajos de pensamiento para resolver los problemas. Y nuestros estudiantes tienen, juntando algunos de los conocimientos que tienen, este tipo de asociaciones. Ahora, ¿cómo nos gustaría que los estudiantes arribaran a la respuesta, ¿sí? Entre estas problemáticas a las que nos enfrentamos? ¿Qué es lo que nosotros querríamos? Que la enseñanza de las ciencias debería ayudar a los estudiantes, primero, a identificar los rasgos relevantes de la situación planteada. Construir relaciones causales entre la composición, estructura, propiedades y los mecanismos. En el campo de la química, estas cuatro son las ideas centrales. O sea, voy a analizar los fenómenos siempre partiendo de estas cuatro características. Si observo un fenómeno, voy a estar observando las propiedades que se manifiestan. Esas propiedades que se manifiestan van a estar vinculadas a la composición, a la estructura o a las interacciones o a los mecanismos que se estén planteando allí. Entonces, los rasgos relevantes que nosotros querríamos que nuestros estudiantes manejaran o con los que pensaran. ¿Cuál es la composición? ¿Cuál es la estructura molecular? Las diferencias que hay. ¿Qué tipo de proceso estoy queriendo llevar adelante? ¿Cuál es la naturaleza de los reactivos y de los productos? Y también, algo más abstracto aún, ¿cuáles son las energías de enlace que van a estar involucradas para calentar más o menos convenientemente en el campamento al que nosotros podamos asistir? Entonces, los factores efectivamente son múltiples. Lo que acá estamos provocando es, más que nada, cómo pensar, cómo razonar con los contenidos que nosotros estamos aportando o estamos construyendo con nuestros estudiantes. El mecanismo va a partir de los modelos. Los modelos, ya sabemos, son representaciones sesgadas de los fenómenos. Entonces, en el caso de los modelos, nosotros vamos a tener que no solo trabajar con la composición, ver si incorporamos las estructuras y cuáles son las interacciones. Esas interacciones van a tener que partir de atributos, de relaciones y de las relaciones entre los componentes. Es decir, los factores son múltiples, pero abarcan, entrañan estos problemas, entrañan la puesta en juego de esa no segmentación, tanto de la que hablaba Patricia recién como de la que inicialmente planteábamos nosotros. Esto de si nosotros segmentamos, vimos el capítulo de tabla periódica, vimos el capítulo de mecanismos, luego a la hora de responder este tipo de preguntas se nos complica muchísimo el análisis. Entonces, ¿de qué manera podemos, partiendo de los componentes, metano o metanol, conocer sus atributos, cuáles son las relaciones entre esos atributos, qué interacciones ocurren entre ellos, para poder conocer si, por ejemplo, a partir de las energías de enlace, uno es más eficiente que el otro? Entonces, a partir de esto, ¿sí?, de esta sencilla encuesta que nosotros estuvimos haciendo, podemos plantear un ejemplo de integración conceptual, que es lo que nosotros, en definitiva, lo decimos todos los docentes. Cuando uno, como experto didáctico, va a preguntarle a un docente que pide asesoramiento, ¿qué quieres? ¿Vos qué querés hacer con tu asignatura? ¿Qué querés que hagan los chicos al final de tu asignatura? Que integren. Ahora, ese que integren, que no es precisamente la integral matemática, ese que integren es un concepto que de alguna manera no está, es un concepto vago, un concepto difuso. ¿Qué significaría una integración conceptual? Significa poner en juego todos los engranajes y todos los contenidos de una manera fenomenológica también. La meta entonces, decía, es caracterizar, predecir
enseñar, explicar todo esto haciendo uso de modelos y mecanismos científicos. Poner en juego el modelo, ¿cómo te lo imaginas? Entonces, ¿cómo lo voy a propiciar? Los cambios necesarios son cambios en el énfasis curricular y en los objetivos de aprendizaje. El diseño curricular es un tema de investigación muy amplio, muy vasto, pero el diseño curricular es lo primero que centra, que pone el foco en esa dicotomía entre profundidad y extensión. Cambios en las experiencias de aprendizaje. Estos talleres de los que hablaba Patricia, estas discusiones en talleres, ¿sí?, nos permite cambiar las experiencias de aprendizaje porque vamos a ser los docentes los que vamos a cambiar las experiencias de enseñanza. Y cambio de la naturaleza, objetivo y frecuencia de las evaluaciones. De esta manera podemos estar propiciando este tipo de integración conceptual a la que nosotros hablamos, de la que nosotros hablábamos. Cambio de énfasis curricular y objetivos. De lo que hoy tenemos a, por ejemplo, caracterización de sistemas, determinación de estructuras, predicción de propiedades y funciones, control de variables, evaluación costo-beneficio. Esto que aparentemente está dentro del diseño curricular, muchas veces o no llegamos o se nos hace difícil enfrentar a los estudiantes en un primer momento al fenómeno. ¿Ya? Lo que nosotros podemos hacer con esto, caracterizar el sistema, determinar estructura, predecir, controlar variables, lo podemos hacer con el fenómeno. El centro de las ciencias experimentales son los fenómenos. El análisis de este fenómeno incluye la composición, la interacción entre los pigmentos, la estructura de los pigmentos, ¿sí?, insisto, composición, estructura, propiedades y mecanismos. La propiedad es lo que yo quiero lograr finalmente. Necesito que un sistema tenga estas características de colores. Bueno, ¿qué composición debo tener y qué propiedades? O sea, ¿cómo voy a determinar esas estructuras y cómo voy a evaluar esto para cambiar el énfasis curricular y de objetivos? ¿Cómo desempaco ese conjunto de contenidos de manera tal que me sea fácil de enseñar, organizado para enseñar y que tenga un fuerte componente de conocimiento didáctico del contenido? Entonces, ¿qué preguntas esenciales podemos responder con pensamiento científico, no con contenido científico? ¿Qué ideas centrales debemos entender para aplicar el pensamiento científico? Yo interpreto que cuando uno identifica esas ideas centrales, es muy difícil correrse para seguir sumando contenido al diseño curricular. O sea, te centras en un fenómeno y automáticamente estás pensando cómo está compuesto, qué propiedades tiene, qué interacciones están ocurriendo, qué modelos y mecanismos sustentan ese pensamiento científico. Si los modelos que yo voy a hacer son, digamos, consonantes con los aspectos conceptuales a los que yo estoy planteando, y qué métodos de trabajo sustentan el pensamiento científico. Entonces, en el campo de la química, esta espiral de trabajo nos resuelve muchísimo el problema porque, de alguna manera, el orden, ¿sí?, esto no, o sea, es un homenaje a Brunner, sí, lo asumo, esto de la enseñanza espiralada es así. Entonces, posiblemente en el centro de esta espiral, posiblemente pueda estar el fenómeno, ¿sí? Y ese fenómeno, nos preguntamos cómo distinguimos a las sustancias, que sería algo muy elemental y muy simple de preguntarnos en un primer momento, teniendo en cuenta que muchas veces la palabra sustancia no se usa de la manera más apropiada, porque sustancias hay que nos rodean, hay muy pocas, contadas con los dedos de la oreja, te diría, en el sentido
todavía mezclas, ¿no? Pero de qué manera las distinguimos, cómo determinamos su estructura, cómo predecimos las propiedades, esto de qué pensamiento científico nos permite a nosotros predecir las propiedades de un sistema o predecir un fenómeno. ¿Cómo modelamos el cambio químico o algún fenómeno físico? ¿Sí? ¿Cómo predecimos el cambio químico? ¿Cómo aprovechamos la energía química y cómo sintetizamos sustancias? O sea, en esta espiral vamos profundizando hacia arriba a partir de preguntas que nos aportan atributos críticos dentro del fenómeno. Entonces, ¿cómo vamos a facilitar el cambio? Cambio en la naturaleza de las experiencias de aprendizaje. O sea, uno de los cambios era el énfasis en el currículum. Ahora, ¿qué pretendemos? Que nuestras actividades estén centradas en la demostración de conocimientos básicos, pero también de habilidades y de resolución de problemas numéricos. O sea, estas actividades nosotros también las vamos a centrar. Uy, perdón. Esto no es mi. Perdón. Estas las vamos a centrar en la aplicación del pensamiento científico en el análisis a problemas auténticos y relevantes. O sea, vuelvo al foco en el fenómeno. ¿Cuál es el problema auténtico y relevante en la construcción de la doble? ¿Cuál es el problema auténtico y relevante en contextos donde la distribución del agua potable es escasa? ¿Cuál es el problema auténtico y relevante en zonas en zonas rurales donde la energía eléctrica no está distribuida en red? Para nuestros estudiantes la energía eléctrica, la electricidad sale del enchufe. O sea, ese concepto de que la electricidad sale del enchufe es, bueno, ¿cuál es el problema auténtico y relevante? Para que nosotros con pensamiento científico podamos resolver estos problemas contextualizados. Entonces, las oportunidades que tenemos para cambiar el énfasis en la enseñanza tienen que ver con centrarnos en el fenómeno como un problema ancla. Por eso el énfasis en la experimentación, diseño experimental es clave en los profesorados, para que a ese fenómeno le podamos hacer preguntas investigativas, podamos definir, acotar el problema, evaluar la información, qué chances tenemos de registrar datos, de hacer un registro de datos de manera variada, cómo hacer investigaciones respecto a este fenómeno, analizar esos datos, desarrollar modelos, interpretar los resultados para discutirlos y en función de eso tomar decisiones, cómo construir explicaciones que sean consistentes con el desarrollo de los modelos que hemos planteado, cómo construir argumentos, que no es fácil, diseñar soluciones y, por último, y no menos importante, comunicar las ideas. O sea, todo esto está bien hasta que lo comunicamos. Y nosotros siempre decimos en el lenguaje de la ciencia, si no lo podés poner en palabras, es porque no lo sabés. ¿Sí? La típica de, lo sé pero no lo sé decir, bueno, entonces no lo sabés, porque comunicar implica hacer todo este recorrido, ¿sí? Al menos identificando cuáles son los problemas centrales en los que estamos enfocados. De modo que, por ejemplo, como problemas relevantes en nuestro campo, algunos problemas que impliquen interacciones en ciencia, tecnología y sociedad, en el contexto de no en el contexto urbano, ¿sí? En el contexto rural, urbano marginal, que son los contextos más abundantes y los más carentes de enseñanza de la ciencia que tenemos en Latinoamérica, concibiendo a la ciencia como un bien cultural para el desarrollo estratégico, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas en contexto como la refinación del petróleo, la contaminación de agua y sus causas, el impacto de los fenómenos ambientales en la salud. En este momento está explotando el volcán de fuego en Guatemala nuevamente, ¿sí? El impacto de las erupciones, de las cenizas,
y el impacto del conocimiento científico en las sociedades modernas. Todo eso atravesado e impactando sobre la ciencia escolar en el sentido de una ciencia que sirva para la enseñanza. De modo que eso es todo y bueno, muchísimas gracias